Hola amigos, en el espacio de hoy de Minnesota Channel veis que tenemos a Uri de invitado, eso ya os da una pista. He vuelto, I'm back, volveré. Tenemos a Uri porque vamos a hablar de la categoría Touring en general, de la carrera que se disputó en Villarreal, segunda prueba de las SNS, Spanish National Series. ¿Hablaremos de modificado? Sí. Hombre, menos mal. Pero bueno, tú no corrías en... Bueno, yo corría en modificado stock, que es una categoría nueva que me he inventado, que es correr en modificado, pero con un coche que corre un poco más que un stock, que bueno, siempre tiene su mérito. No dieron trofeo todavía en esta carrera, pero ya lo están estudiando, nos han dicho que para próximas quizá dan un trofeo. Naito toma nota. Exacto. David también tomar nota. Más que nada para quedar bien. La categoría tiene juego, Tiene juego. Tiene juego. Sí. Además, siempre quedas bien porque dices, ¿qué quedas mal? No, es que claro, voy con un motor que no corre. Y siempre es una excusa. Antes que decíamos, interferencias, pero eso ya no se lleva, no hay interferencias. Gasolina, no, es que corremos en eléctricos. Luego, categoría nueva para Uri y ya está. En fin, vamos a hablar de Touring, porque estas SNS pues se basan en el concepto de carreras de Touring, incluyen la categoría Fórmulas de la que ya hablamos y de la que seguiremos hablando. Pero vamos a hablar de Touring, ¿por qué? Porque es la categoría reina de esta competición, ¿no? La verdad es que es que mueve más gente. Coches eléctricos, tracción a las 4 ruedas, escala 1/10. Esta categoría de Touring, que quizá es la que más pilotos mueve, se divide en dos subcategorías. Una categoría stock. Y dos. Categoría modificados. Y tres, stock modificado. Esa diferencia que hay en las categorías es muy simple. En la categoría stock hay unas limitaciones que no existen en la categoría de modificados. Como por ejemplo. Vamos a ellas. En la categoría stock, los pilotos solo podían correr con un juego de neumáticos 4 ruedas que te entregaban al realizar la inscripción. Hacías clasificatorias y finales con ese mismo juego de ruedas, no lo podías cambiar. Traducción simultánea. Y pues eso tenía un componente de que los pilotos tenían que conservar en buenas condiciones las ruedas. Conserve good tires in the conditions. ¿Por qué? Porque si tenías problemas y te comías una rueda mal o las machacabas porque tenías una conducción muy fiera, te la comías mal, se atraganta, se te queda aquí. Pues claro, hacías las finales con unas ruedas penosas. En la categoría modificados, los pilotos que quisieran podían comprar un segundo juego de ruedas. La verdad es que era recomendable. El primer juego de ruedas lo utilizaban para las clasificatorias y los que corrían solo con uno para las finales también, como en stock, pero los pilotos de modificados que habían adquirido el segundo juego de ruedas lo podían usar solo para las finales. De hecho venían marcados. Los rojos, si no recuerdo mal, eran para qualis y los amarillos para finales. ¿Eso por qué lo hacen? Porque se supone que los coches modificados, bueno, todos menos uno, tenían tanta potencia que podían tener problemas de ruedas al final de la carrera. Pues de esa manera los que compraron el segundo juego hicieron las finales con rueda nueva. La verdad es que se nota muchísimo. El hecho de poder rodar con un neumático fresco para las finales se nota. El neumático va perdiendo y pese a no llevar un motor, me hablo personalmente, muy potente, se nota el desgaste del neumático. ¿No era muy potente? No, no era mucho. Lo justo. En la categoría stock, los pilotos corren todos con el mismo modelo de variador, que el mismo modelo de motor. Lo llevan de casa, y la organización les entrega a todos un motor sellado y con un número de serie grabado. Select motor. Exacto, que es el que tenías que utilizar para la carrera. Los motores son testeados y todos corrían igual. Tested motor, same speed. Que yo sepa, no hubo ningún problema, ni de motores que corrieran unos más que otros, ni de gomas que hubiera problemas y hubiera que sustituir. La verdad es que yo creo que fue todo la igualdad fue máxima en esta categoría. Pensad que en la categoría stock, a diferencia de modificados, también se regula el ratio del coche. Sí, ya no tanto en lo que es el ratio interno del coche, que cada fabricante tiene el suyo, aunque están muy parecidos. Los pulleys, las coronas que llevan, cada modelo, pues claro, cada marca utiliza. Al fin, lo que se usa es el ratio final del coche, que tiene que ser 5.0, y para eso pues algunos coches pues tienen que usar corona y piñón de un tipo o tal. Bueno, mirando unas tablas básicamente ves qué ratio tienes que montar para que el ratio final del coche sea ratio 5, que es lo que se busca. En ambas categorías, en both categories, en modificados y en stock, se controlaba también el voltaje de las baterías. Lo visteis cuando os explicamos un poco el funcionamiento de la prueba. Y esto lo vamos diciendo para que os familiaricéis con todas estas cosas que se hacen en las carreras. Vamos, que nadie vaya con una de 11,1. Correcto. O nadie vaya con pilas alcalinas. With alkaline batteries.
Bien, cosas que creemos importantes destacar. Por ejemplo... Hacía calor. Hacía caloret. Hacía caloret. En la categoría stock es importante ser muy fino. Ya lo veréis en las imágenes, pero al haber tanta igualdad, al haber tantos pilotos juntos, rodando juntos, tanto en clasificatorias como en finales, rodando a la vez con coches muy parecidos, las diferencias solo las dan pues esa finura en la puesta a punto y esa finura de conducción. La verdad es que en stock se notaba mucho y más que nada por eso, porque las prestaciones eran muy iguales todas y esa pequeña diferencia en el setup, esa pequeña diferencia en el pilotaje es lo que, apenas 1 o 2 décimas, pero es lo que marca la diferencia. El modificado también es muy importante, pero por otro aspecto, porque hay mucha potencia, más velocidad y hay que ser muy fino. Incluso las puestas a puntos de los coches son bastante diferentes. Por norma general los modificados se dejan barquear más, que todo fleje más para que sea mucho más dócil, para que el neumático aguante la potencia. Para que el chasis pueda aguantarlo, asuma la potencia que da el motor, que es mucho más exagerada que la que dan los stock. O sea que, en resumen, en stock hay que ser muy preciso, por supuesto, hay que ser muy fino, hay que dejar rodar mucho el coche, eso se veía rápidamente en final de recta. El paso por curva de los stock es muy alto. Es muy alto, entran quizá más lentos que el modificado, porque los modificados venían lanzadísimos, tenían que frenar y aguantar mucho el coche. El stock, la idea es dejarlo rodar y hacer el paso por curva muy rápido. Bueno, es como cuando pones un disco, déjalo rodar, ¿sabes? Exacto. En modificados también hay que ser fino, pero claro, hay que ser fino primero para sujetar toda la caballería que lleva el coche y luego tener una conducción pues que te permita sacarle provecho a toda esa caballería. No sirve de nada llevar muchísima potencia e ir dando golpes o ir fuera de trazada. Hay que hacer los menos metros posibles, ¿no? Sí, bueno, a raíz de eso la verdad es que se veía mucho, sobre todo como dice David, modificado, que para aprovechar la potencia del coche y tal, pues la verdad es que había algunos pilotos modificados que la trazada era un poco diferente, a lo mejor un poco más abierta, conservadora al principio de las curvas para poder salir más fuerte en la salida. Final de recta se veía bien esto, coches que sacrificaban un pelín el final de recta, trazaban un poco más abiertos, chicane, pero entraban en la chicane mucho más rápido. En cambio otros pilotos tiraban más de frenos, pasaban a 3 dedos del chino o casi por encima, pero entonces tenían que maniobrar mucho más el coche en la chicane, ¿no? Unos por encima volteando, ¿sabes? Al revés, in the reverse. Había un poco de todo, pero esa es la grandeza de esta categoría, ¿no? Esta es la grandeza de esta categoría. En stock todo era pues mucho más fluido. La igualdad es el máximo y los veías trazar casi todos iguales, ¿no? La verdad es que es muy bonito ver la diferencia entre lo que son las clasificatorias y las finales. En las clasificatorias, recordaréis, lo hablamos en la categoría de fórmulas también, que los pilotos salen en intervalos, los llaman por el dorsal, y pues esa distancia de 2 segundos entre coche y coche, o 1 segundo y pico, 2 segundos, se mantiene, ¿no? Y es importante ya salir a fuego, controlando lo que viene detrás, controlando delante, intentando no molestar a ninguno de los dos, y en el caso de que alguien te alcance, pues estás en clasificatorias, lo dejas pasar porque no sirve de nada entrar en una lucha que acabe perjudicando a lo mejor a los dos, ¿no? Ahí es donde se notaba mucho, pues viniendo un poco a cuento de lo que decíamos antes de la puesta a punto, pues el uso de calentadores. Exacto. En asfalto nosotros no creemos que sea imprescindible, pero sí que ayuda, no tanto para lo que es que el neumático coja la temperatura idónea, porque eso en un par de vueltas se consigue bastante, es más que nada sobre todo para el tema del aditivo, que incluso en los propios botes de aditivo pues lo pone, que el aditivo se tiene que aplicar y se tiene que aplicar a X temperatura durante un X tiempo concreto para maximizar su esfuerzo, ¿no? su función. Y eso que te hace salir tanto en mangas como en finales con una muy buena tracción desde el principio. Si no, yo en mi caso particular no llevaba calentadores. Y sí que se notaba al principio. Fijaros estas imágenes, es una de tus mangas que la grabé desde arriba, desde el podio, y podéis ver cómo sale el primer piloto, sale Uri a continuación. Uri no llevaba calentadores, entonces no, aquí fijaros, las primeras curvas bien, fijaros que en esta primera parabólica ya pega un trayazo. Ya le enseña la parte trasera el coche. En esta zona bien, ahora lo bien. fuerza un poco. Claro. En esta zona bien, el neumático pensar que claro, se va calentando, aquí en la recta, un poco de falta de potencia, pero bueno. ¿Veis la distancia entre pilotos? Te daba margen para poder trazar a tu ritmo. Aquí patina un poco, aquí volver a enseñarme un poco la trasera. Es más suave ya, pero así todo enseña un poco. Pero aquí el neumático se supone que va cogiendo temperatura, ¿no? Pero claro, eso te hace que no vayas por la trazada perfecta en todo el circuito.
Sí que, a ver, en la recta sigue corriendo menos, ¿no? Pero no era un hándicap especialmente grave. Y aquí ya veis que poco a poco va cogiendo un poco más. Aquí aún enseña un pelín, muy poquito, y ya puede ceñir un poco más, ya puede ser una trazada mucho más limpia. También es cierto que lo más probable es que los mismos pilotos se vayan trimando. A medida que te calientas y vas cogiendo el ritmo y ves que el coche te va respondiendo bien y no tienes que forzarlo, pues te sueltas y vas cogiendo... También es una cosa que se comentaba mucho en los pilotos, aunque usábamos la 34, si no recuerdo mal, la temperatura del circuito era muy alta, entonces el neumático, sobre todo modificado, al tener tanta potencia, se llegaban a sobrecalentar, y entonces tenías un problema de que el coche empezaba a flotar, pero porque el neumático se había pasado de temperatura. Entonces era importante que el setup del coche te permitiera ir bien sin sobrecalentar el neumático, y la verdad es que fue complicado, sobre todo a ciertas horas del día se notaba muchísimo. Y que, sobre todo en modificados, es muy importante que el neumático haga su trabajo, por supuesto, a la temperatura que toca, sin forzarlo, sin machacarlo para que después le queramos pedir más de lo que nos puede dar, pero también era muy importante buscar que el chasis hiciera su trabajo y no dejar que todo lo hiciera el neumático. El chasis ha de asumir toda la potencia, ¿no? Sí, aquí se notaba mucho el tema de modificado y stock. Los modificados pues sí que flexa mucho más todo para que asuma la potencia que lleva, y los stock pues son un poco más rígidos, ¿no? Podéis ver también en la salida de las finales la tensión que hay justo antes de una salida, ya sea de modificados o sea de stock, ¿eh? Sí, en este caso creo que es de stock, sí. Pero podéis ver a los pilotos concentrados. La verdad es que cada uno, bueno, pues nos recuerda un poco el tema de las motos, ¿no? Cuando cada uno tiene su ritual, ¿no? Sí, y ahí pues se concentra en la máquina, en el coche. Y eso algunos los ves pues más pensativos, otros pues están más distantes, ¿no? Cada uno, pues alguno lo ves que casi no respira. Fijaros también en el podio de pilotaje, y nos llamó la atención que hay pilotos que van con la emisora de volante, en este caso Rafita, pues por ejemplo lleva una Helios, una emisora de Caupropo de volante, y Ramón a su lado, que también hizo un papel destacadísimo en stock, lleva una emisora de sticks, de Caupropo también, pero de sticks. Y solemos decir, ¿no?, que los pilotos old school, ¿no? Old school, los pilotos más veteranos tienden más a llevar sticks, pero fijaros, por ejemplo, en este chaval, piloto local que hizo un papel destacadísimo también. Se metió en final A en stock. Que tiene que pilotar con una alza para poder ver, y que también utilizaba emisora de sticks. O sea que para nada los sticks están en declive, simplemente es una cuestión de elección del piloto y de cómo se siente más cómodo, ¿no? Bueno, la verdad es que es curioso, porque estamos acostumbrados a, pues como dice David, a decir que son más pilotos pues que vienen de la vieja escuela, que no es tan actual el hecho de usar sticks, y aunque nosotros tenemos la teoría de que el piloto que va con sticks no hay un término medio, o es muy bueno o es malo, pero la verdad es que da gusto ver que los pilotos nuevos también se siguen con los sticks, ¿no? Fijaros en estas imágenes que os enseñaremos